Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los alumnos, docentes, integrantes de la comunidad universitaria que nos acompañan, miembros también de toda la red universitaria, de otros centros, ¿sí? Hoy puedo decir con mucho gusto que vi en el registro muchas personas de otros centros universitarios, por lo cual pues estamos muy contentos de poder recibirles. En el marco de nuestras sextas jornadas de actualización, organizado junto con nuestros representantes estudiantiles de la licenciatura de Psicología en Cualtos. Me permito agradecer antes que nada a nuestra rectora, la maestra Carla Planter, que sin duda siempre apoya totalmente el poder generar espacios de expresión y de conocimientos. Al secretario académico, el doctor Antonio Ponce, y a nuestro director de división, el doctor Sergio Sánchez. El día de hoy, como moderadores, nos acompaña el presidente actual de la licenciatura en Psicología, José Antonio Macías Sánchez, y nuestro representante institucional ante el CNI, Diego Alejandro García Sáizar. Me permito ceder el uso de la palabra para recibir al maestro Pepe. Un placer que esté aquí con nosotros. Gracias, muy amables. Y que presente a nuestro invitado. Adelante, José Antonio. Hola, muy buenas tardes a todos los miembros de nuestra comunidad académica. Me permito recordarles brevemente la dinámica de los webinars, que tiene una duración aproximada de 45 minutos, para poder dejar ese espacio a sus dudas y preguntas. Estas tendrán una duración de 15 minutos y se le dará solamente por el uso de palabra de nuestro moderador. Y pues sin más que agregar, le reitero el agradecimiento para compartir este espacio de las jornadas con nosotros y presento a nuestro invitado del día de hoy, 15 de octubre, al maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, quien nos viene a compartir el tema Condiciones legales para el ejercicio de la psicología en Jalisco. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestrante en Psicología del Trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro, miembro del Consejo Estatal de Salud Mental en el Estado de Jalisco, coordinador y psicoeducativo del Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad, presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología en el Estado de Jalisco, presidente fundador y actual miembro de la Junta de Honor y Justicia de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, coautor del libro Salud Mental, Investigación y Reflexiones sobre el Ejercicio Profesional, volumen 3, de la Universidad de Guadalajara 2017, ha publicado varios artículos en diversos libros, revistas y periódicos, coordinador de los Planes Nacionales de Desarrollo de la Profesión de las y los Psicólogos 2013-2018, 2018-2024, coordinador de los talleres para la construcción y coautor del Código Ético de las y los Psicólogos Mexicanos de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, director general de cambios de Centro de Servicios Psicológicos para el Desarrollo Integral. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, José Antonio, muy amable. Y bueno, quiero agradecer la invitación que bien tuvo realizarme la maestra Aurea. Le agradezco mucho esta posibilidad de tener este intercambio de información y opiniones con los compañeros y compañeras, no solamente de psicología del CUALTO, sino también veo que hay algunos compañeros de otros centros universitarios. Bueno, déjenme decirles que inclusive el nombre, ahí le faltó una palabra al nombre de la ponencia, porque tendría que decir nuevas condiciones para el ejercicio de la psicología en el estado de Jalisco. Y saco a colación esto porque, miren, hace apenas 2 días, los compañeros psicólogos que trabajan en la Secretaría de Salud me estaban pidiendo, como presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, que si les podíamos apoyar con algunos temas para la actualización de los psicólogos que trabajan en la Secretaría, ¿no? Entre uno de los temas que les propuse es precisamente este, ¿no? Y entonces dijeron, oye, pero a ver, ¿cómo de qué se trata?
y yo les comentaba más o menos de qué se trataba y decían, oye, pero eso no lo sabemos. Pues sí, yo sé que no se sabe, pero eso no quiere decir que no se tenga que cumplir, porque son nuevas condiciones legales, y para eso me voy a ir un poquito a hacer antecedentes y luego a tratar de aterrizar en el momento presente, ¿no? Bueno, miren, todavía hace 40 años, vamos todavía 45 años, a las personas se nos promovía que una de las formas más seguras de movilizarnos socialmente, de ascender socialmente, era la escuela, los estudios. De hecho, los profesionistas todavía en ese momento histórico, pues eran tan pocos, en los 70s, eran tan pocos que realmente una persona en cuanto salía de la universidad ni siquiera ocupaba titularse, y ya con la pura carta de pasante empezaba a ejercer, ¿no? En México, en 1973, hubo una reforma para la creación una reforma a la ley de profesiones, a la Ley General de Profesiones. De hecho, la psicología es como surge ahí como profesión formal, en 1973. Bueno, en los 70s les decía que de acuerdo a la Ley General de Profesiones y de acuerdo al artículo 5º constitucional, pues no se requería prácticamente nada más que tener el título, la cédula. Se supone que el título no es el que te da derecho a ejercer. Lo que te da derecho a ejercer es la cédula profesional. Pero bueno, en ese entonces eran tan poquitos los profesionistas que realmente con la carta de pasante con eso entraban a trabajar, ¿no? Y una persona no necesitaba otra condición. Lo que ahora para nosotros ya es más común, por ejemplo, actualizarnos, pues en ese entonces todavía el concepto de educación continua o de actualización profesional no se requería. De tal manera que un profesionista, con lo que aprendía en la carrera, con eso ejercía por siempre y para siempre. Por eso en aquel entonces había 3 tipos de cédula profesional. La cédula de pasante, que se la extendían por 6 meses y se podía prorrogar otros 6 meses. Se supone que mientras te titulabas. Luego una cédula provisional, que te la extendían por 6 meses, luego se podía prorrogar por otros 6 meses. Y se supone que esa cédula era porque ya te habías graduado, ya habías presentado los exámenes o la tesis, o ya te habías titulado, pero todavía el título estaba en proceso de que te lo elaboraran y te lo entregaran. Entonces se supone que te daban 1 año. Y ya la tercera cédula era definitiva. Entonces se supone que ya cuando tenías el título, lo registrabas, te daban la cédula definitiva y con eso podías ejercer por siempre, sin ninguna otra condición, ¿no? Esto generaba ciertos problemas. Bueno, en aquel entonces todavía se podía entender, porque por ejemplo, en el caso de psicología, si ustedes revisan todavía por ahí en la biblioteca algunos libros que fueran editados a finales de los 70, ustedes chequen el copyright y muchos de esos libros que en México a lo mejor se publicaron por trillas en el 78 o 79, el libro original del inglés había salido en 1963 o 1965. Quiere decir que se tardaban a lo mejor 15 años en llegar a México para acceder a información de psicología de otros países, ¿no? Bueno, ya para los 80s, para los 90s, sobre todo en los 90s que se empiezan a desarrollar las nuevas tecnologías, los sistemas computacionales y todo eso, y también se empieza a tomar más auge el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Entonces empieza a generar mucho más información en nuestro campo, en el caso de la psicología. Todavía en los años 2000, pues más o menos se estimaba que al año producían 300,000 artículos científicos de psicología en el mundo, ¿no? Quiere decir que ya para los años 2000, ni leyendo día y noche, ibas a poder conocer todo lo que se estaba generando en el mundo sobre psicología, ¿no? De hecho, esto ya empezó a generar problemas, particularmente en México. En 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, y en ese Tratado de Libre Comercio estaba contemplado el intercambio de profesionistas entre estos 3 países. Y en 9 áreas de las profesiones,
se incluía, en esas 9 áreas que inicialmente estaban contempladas, se incluía la psicología, ¿sí? Pero lo cierto es que a pesar de que eso se firmó en 1994, lo cierto es que nunca se ha concretado. ¿Por qué no se ha concretado? Porque los canadienses y los norteamericanos cuestionaron mucho las condiciones del ejercicio profesional en México, ¿sí? De entrada, tenemos una serie de problemas a nivel de en los niveles educativos. Mientras en México tenemos la licenciatura, el bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, en Estados Unidos era el bachillerato, maestría, doctorado, ¿sí? Que de hecho, por el número de años y ahora lo que serían también los créditos, pues realmente el que ustedes estén estudiando una licenciatura en psicología podría ser más o menos por el número de créditos el equivalente de una maestría de Estados Unidos. Pero aquí seguía siendo licenciatura y allá maestría, ¿sí? Yo conozco colegas que en algún momento se fueron a vivir a Estados Unidos a estudiar y en algunos casos les validaron los estudios de la licenciatura por unos créditos a nivel de doctorado, ¿no? O sea, más o menos el nivel de la licenciatura en México correspondería más o menos al nivel de maestría de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, pero ya había un problema, entonces, ¿quién puede ejercer? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, para ejercer la psicología clínica, para que te reconozcan como psicólogo clínico, no basta con que tengas el título de doctor en psicología. Fíjense, tendrías que tener el doctorado, que incluye un año de internado, más una evaluación de tu calidad profesional, para que en todo caso sí ya te puedas ser reconocido como psicólogo clínico, ¿no? Aquí nosotros sí tenemos varios problemas. Por ejemplo, ustedes, su plan de estudios en toda la red universitaria, tenemos si bien es cierto que es licenciado en psicología a nivel general, lo cierto es que ustedes escogen, si no estoy mal, 4 áreas de especialidad, y bueno, a lo mejor escoges clínica, educativa, social y organizacional, pero a lo mejor las otras 3 no, las otras 2 no, neuropsicología, educación especial, ¿no? Pero entonces, ¿quién puede ejercer la clínica? Que esa ha sido una discusión muy vieja. ¿Quién puede ejercer la psicología clínica? ¿Un licenciado en psicología? Pues diríamos, no, pues lo deseable sería que tenga una maestría o una especialidad, que en psicología casi no hay especialidades, más bien serían como maestrías, ¿no? Pues legalmente, un licenciado en psicología puede ejercer la psicología clínica. No hay ninguna limitación hasta este momento, ¿no? Bien, pero si tú no llevaste clínica y vas a ejercer la clínica, pues sería un acto de irresponsabilidad porque no estás preparado para ejercer la clínica y entonces el que estaría en riesgo serían los usuarios de tus servicios profesionales. Pero como en este momento, pues no hay limitación, pues por eso a veces también algunos psicólogos andan haciendo dagas, ¿no? Bien, pero ese era ya un problema importante que se había identificado por parte de los canadienses y los norteamericanos. Pero luego había otro problema. En México te expedían la cédula profesional y con esa ejercías por siempre. Algunos colegas a lo mejor iban a congresos, tomaban cursos de actualización, tenían algún tipo de actividad profesional, pero otros puede ser que jamás se hubieran parado un congreso o un curso de actualización y ambos podían ejercer sin ninguna limitación, ¿no? Eso, lo que los norteamericanos y los canadienses cuestionaron es que entonces no había certidumbre en la calidad de los servicios profesionales de los mexicanos, ¿no? Entonces, por eso, hasta la fecha no se ha implementado este intercambio de profesionales de una manera formal y bueno, eso inhibió, ¿no? Bien, esta situación, déjenme decirles que en el país, en cierta manera, no ha cambiado. En Estados Unidos, les voy a poner un elemento importante. En Estados Unidos, tú tienes que estudiar el doctorado, tienes que aprobar tu doctorado, que incluye la residencia de un año, y luego te tienes que evaluar lo que se llama certificación. De hecho, en el marco del Tratado de Libre Comercio, surgieron 2 conceptos claves.
Uno a lo mejor está más familiarizado, es el de acreditación, y otro concepto es el de certificación. Probablemente ustedes estén familiarizados con el concepto de acreditación, porque seguramente su plan de estudios está acreditado, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que esté acreditado? Que un cuerpo de evaluadores evaluó su plan de estudios, la infraestructura con la que cuentan y determinaron que tenían un nivel de calidad que garantizaba un buen nivel de formación de los psicólogos en el CUNORTE, en CUALTOS, ¿sí? Ok. Ese es el concepto de acreditación. Y el otro concepto es certificación. La certificación es una evaluación de la calidad profesional, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos, aunque tengas el doctorado, tú tienes que certificarte. Y depende del estado, algunos tienen 4 o 5 años, a los 5 años te certificas y luego pasan otros 4 o 5 años y te tienes que recertificar. Es decir, tienes que demostrar una vez más que has ido a cursos, a congresos, que tienes práctica profesional, que conoces la ética, etcétera, etcétera. Y entonces te recertifican. Y ya que te recertifican, pues a los otros 4 o 5 años tienes que volver a recertificarte. Y así continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca terminas de estudiar, ¿sí? Siempre vas a tener que estar actualizándote en tu área, ¿sí? Porque de hecho, también allá te certificas, pero es como psicólogo clínico, psicólogo educativo, psicólogo organizacional, etcétera, ¿no? Aquí en México, bueno, también hay una diferencia importante porque en Estados Unidos, quien regula el ejercicio profesional principalmente son los gremios. Seguramente ustedes han oído hablar de la Asociación Psicológica Americana. Entonces, la APA define criterios de calidad y es la que va determinando cómo te van a evaluar, ¿no? Aquí en México es exactamente al revés. Aquí quien regula las profesiones es el Estado y quien es un auxiliar para poder regular las profesiones son los colegios de profesionistas. No tiene el mismo peso una sociedad o una asociación de profesionales que un colegio. El colegio está definido en la ley de profesiones, mientras las sociedades y asociaciones no, ¿sí? Entonces, los que tienen el peso de asesorar y de acompañar al Estado en la regulación profesional son los colegios de profesionistas, ¿no? Y aquí en México, en los últimos años, sí ya se ha retomado este concepto de certificación profesional, que quiere decir que hay una evaluación del profesionista para ver qué calidad tienes que pueda dar certidumbre en la calidad del servicio que puedas ofrecer a los usuarios de tus servicios profesionales, ¿sí? Bien, en México ya se implementó la certificación profesional. De hecho, en psicología, la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México tiene un trabajo conjunto con el Consejo Mexicano de Certificación Profesional en Psicología y que avalan o apoyan 32 organizaciones de profesionales de la psicología en el país. Y entonces ya hay un proceso de evaluación de la calidad de los profesionistas, pero aquí todavía hay un problema, porque es una certificación profesional en psicología. De tal manera que aquí la pregunta sería, ¿ese proceso de certificación te da la calidad para ejercer la organizacional, la clínica, la psicología de la salud o cualquier área? No necesariamente, ¿no? Bien, entonces en México, en nuestro país, todavía no se ha avanzado mucho en estas cuestiones. La certificación profesional es optativa en el resto del país, excepto en Jalisco. Ahorita les voy a hablar de esta situación de Jalisco, ¿no? Entonces, eso en Jalisco, a diferencia de las otras 31 entidades del país, nosotros en el año 2017 se aprueba una nueva ley de profesiones, ahora se llama ley de Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, perdón, Ley para el Ejercicio de las Actividades profesionales del Estado de Jalisco, ¿sí?
y que también tiene su reglamento, ¿sí? Y esta ley, esta ley para el ejercicio de las actividades profesionales, tiene cosas pues muy importantes. Entonces aquí déjenme compartirles. Me voy rápido porque la verdad es que no nos va a alcanzar el tiempo de todo lo que tendríamos que hablar, pero déjenme explicarles. Ok. En esta ley, para el ejercicio de las actividades profesionales del Estado de Jalisco, y que también luego también se complementa con el reglamento de la propia ley para el ejercicio de las actividades profesionales, ya de entrada se definen los derechos de los profesionistas. En el artículo 11 de la ley dice que son derechos de los profesionistas que ejerzan en el Estado los siguientes. Bueno, ejercer libremente la profesión, cobrar justa remuneración, asociarse libremente en los términos del artículo 9 constitucional. Aquí sí hay un problema. En el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la libre asociación, ¿sí? Antes, por ejemplo, los empresarios era obligatorio que se incorporaran a las cámaras industriales, ¿sí? Ahora ya no, se derogó eso porque era un atentado al artículo 9 constitucional. Y en el caso de los profesionistas, por eso no es obligatoria la colegiación de los profesionistas. No se puede, la ley no establece la obligatoriedad de colegiarse. A diferencia de España, a diferencia de Brasil, a diferencia de Argentina, perdón, de Chile, de Colombia, donde sí es obligación estar colegiado para poder ejercer. Por ejemplo, en España, de todas lo que serían los municipios más o menos, cada municipio tiene un colegio de profesionistas. En el caso de los madrileños tienen 17,000 psicólogos afiliados. En Estados Unidos, la APA, que tiene otra orientación en su normatividad profesional, la APA debe tener más de 180,000 psicólogos afiliados, ¿sí? Aquí en México no es obligatorio. Aquí, si te quieres colegiar, qué bueno, y si no, no. Aquí nomás que hay un problema. ¿Quién te va a aplicar o quién te va a orientar en el ejercicio ético de la profesión? Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí sí, todavía en esta ley, que no podía contraponerse con el artículo 9 constitucional, no nos obliga a colegiarnos. Pero los que ahorita que vengan, todo lo que implica la nueva ley, la verdad es que no nomás no nos obliga, pero sí es muy importante estar colegiados. De hecho, nuestro colegio también hubo una reforma, y hoy también pueden entrar a colegiarse no solamente profesionistas, sino también estudiantes, con el ánimo de que se vayan acercando a la vida profesional y que no se vaya haciendo un proceso tan abrupto donde pierdan la perspectiva de lo que está sucediendo, ¿no? Bien, la fracción cuarta del artículo 11 de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales establece que es derecho obtener el certificado de competencia profesional. En este caso, la certificación es un derecho, aunque más adelante van a ver que también es una obligación. El profesionista también puede elegir quién lo va a certificar. Tiene derecho a ser certificado su competencia profesional voluntariamente en los casos en que se ejerce una actividad profesional que no requiera como condición de ejercicio profesional la certificación. Más adelante vamos a ver a quién se obliga. De todas las profesiones que están contempladas o que existen en Jalisco, hay unas que no se escapan de la obligatoriedad de la certificación. Entre ellos, todas las de salud, llámese medicina, odontología, enfermería, nutrición, deportes, psicología. Todas las de salud es obligación certificarse. Otras son las que tienen que ver con el derecho, obviamente abogado, con la propiedad, lo que tiene que ver, todas las ingenierías, la arquitectura y la contaduría, ¿sí? Todas son, esas profesiones son obligatorias, es la certificación. Pero, a ver, es que son tantísimas cosas. Miren, ya la nueva ley estableció ahora dos estructuras que antes no existían. Una es el Consejo Estatal para las Actividades Profesionales y otra es el Comité Interinstitucional para el Desarrollo de las Profesiones en Jalisco, ¿sí?
también esto le cambia la vida a los colegios. Hoy un colegio puede constituirse, pero si no tiene una vida regular, porque cada año los colegios tienen que presentar un informe de actividades, el número de socios con sus cédulas profesionales. Si el colegio no está activo, si el colegio no cumple las funciones, no le van a dar la constancia de actualización del colegio. Nosotros tenemos que estarnos actualizando como colegios cada año. Si no nos actualizamos, no podemos entrar al Consejo Estatal de Actividades Profesionales. Y en el Consejo Estatal de Actividades Profesionales se van definiendo las políticas para el desarrollo de cada una de las profesiones. Y luego, después de 2 colegios, de los que haya en una rama, por ejemplo, en Jalisco ahorita hay 3 colegios certificados. De esos 3, 2 pasan al Comité Interinstitucional para el Desarrollo de las Profesiones del Estado de Jalisco, donde estamos definiendo los criterios para la certificación que ya en cualquier momento va a empezar, ¿sí? Bueno, ahorita, esto de, a ver, bueno, me voy a ir un poco más a las obligaciones, porque es lo que es más preocupante, ¿sí? Y la verdad es que no hay mucho tiempo. Bien, las obligaciones de los profesionistas, ¿cuáles son de acuerdo a esa ley? Observar la legalidad, honestidad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de los servicios profesionales. Poner sus conocimientos técnicos en el servicio del cliente. Sujetarse estrictamente al código de ética profesional. Aquí ya sí hay un problema, aquí hay un problema importante. Ya es una obligación apegarte, sujetarte al código de ética. A nivel nacional hay 2 códigos que son los más significativos. Uno que es muy antiguo, que data de 1984, que es el Código de la Sociedad Mexicana de Psicología, pero que les mencionaba, al ser sociedad, no es colegio, tenía un menos peso, porque entonces no puede regular, ¿sí? Entonces, ese código que es era el más conocido, porque era el más antiguo, y que también a mí me parece que ya se quedó un poquito atrasado, no se ha actualizado. Esa es una opción. La otra opción es el Código de Ética de las y los psicólogos mexicanos de la FENAPSIME. Este es un código que tardamos muchos años en poderlo construir, porque teníamos que ponernos de acuerdo todos los psicólogos de los colegios de profesionistas, de colegios del país. Ahorita les decía que somos 32 organizaciones. Tuvimos que ponernos de acuerdo cuál eran los principios éticos y las normas éticas que se plasmaran en un código. Aquí en Jalisco se está proponiendo, y muy probablemente va a quedar, ya está avanzado, que el código al que te tienes que sujetar. De hecho, nuestro colegio ahorita está proponiendo al IMSS, al ISSSTE, al INSABI, al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México, a los Centros de Integración Juvenil, a la Secretaría de Salud en el Estado, al Instituto Jalisciense de Salud Mental, a los servicios médicos de los municipios, etcétera. Estamos proponiendo que estas instituciones se apeguen adopten el código de la FENAPSIME, el código de ética de la FENAPSIME, para que oriente el trabajo de los profesionales que trabajen en esas instituciones, ¿no? En el caso de Jalisco, el código de FENAPSIME, muy probablemente, ya está avanzado, va a ser el instrumento ético con el que van a ser evaluados en los procesos de certificación profesional, ¿sí? Aquí, la maestra Aurea, yo ya le mandé el código ética de FENAPSIME. Ahí sería interesante, importante. Creo que ya en los planes de estudio de la carrera ya está contemplado, al menos recuerdo en la de Fundamentos de la Intervención Clínica Psicológica, ahí está como una lectura obligatoria este código de FENAPSIME, ¿sí? Bien, entonces, por un lado, en los procesos de certificación, se va a incorporar el que conozcan el código de ética, ¿sí? Ya hemos estado discutiendo, si tú no lo conoces, ¿cómo lo vas a cumplir si no los conoces, no? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿cuántas veces, si vamos a hacer, por ejemplo, un trabajo de promoción de la salud mental, retomamos alguna información de los autores, lo plasmamos en un PowerPoint, ¿sí? Pero en el PowerPoint no le damos los créditos que corresponde a los autores. Entonces eso se convierte en un plagio.
el Código de Ética de FENAPSIME ya estipula normas técnicas, no, perdón, normas éticas para los trabajos de prevención y promoción de la salud, ¿sí? Ese es un área que no estaba, que estaba abandonada, que no pareciera como que no hay regulación. Aquí con esto lo que se intenta es que también algunos charlatanes o algunos psicólogos deshonestos muchas veces andan promoviendo cursos con el que te hacen promesas de que tú vas a salir Superman, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante, la observancia, el conocimiento y la conservancia de este código de ética. Otro elemento, miren, el apartado cuarto del artículo 12 dice que es obligatorio, es obligación de los profesionistas, en este caso de los psicólogos, mantenerse actualizado en la materia de su actividad profesional y obtener la certificación profesional correspondiente en los casos de ejercer una actividad profesional que lo exija. En este caso la psicología sí se le exige, ¿sí? Pero aquí viene un problema muy complejo. Muchos todavía no le entienden bien a esto. Miren, para tú, por ejemplo, vamos poniendo ustedes que van a salir en diciembre. Ya salen en diciembre, ya tenían liberado el servicio social, allá por enero, febrero a lo mejor te titulas por promedio, por sobresaliente, qué sé yo, ¿sí? Ya te titulas o te gradúas, ok. Tú vas a la Dirección de Profesiones del Estado a sacar tu cédula, porque ya tienes tu título, ¿sí? Ok. Antes, aquí también hay otra cosa muy importante. Inclusive esto yo vi que por aquí hay algunos académicos de la Universidad de Guadalajara, y me alcancé a identificar ahorita en la pantalla, ¿sí? En la Universidad de Guadalajara, hace aproximadamente unos 6 años, la Auditoría Superior de la Federación le solicitó a la Universidad de Guadalajara que le solicitara a su vez a todos los académicos que presentaran copia de su cédula federal, de su cédula profesional federal. Y todos los académicos tuvieron que buscar, sacar su cédula, sacarle copia y entregar. Algunos no la tenían, porque algunos entraron a trabajar a la Universidad de Guadalajara solamente con las constancias de que ya se habían graduado, pero no habían sacado el título ni la cédula, ¿sí? Entonces, hace como 6 años, la Auditoría Superior de la Federación le pidió a la universidad que todos los académicos tenían que tener, cuando menos, su cédula de la licenciatura, ¿sí? Ok, pues pónganse trucha, porque en Jalisco, si tú tienes la cédula federal, qué bueno, pero ya no importa que la tengas o no, porque la ley para el ejercicio de las actividades profesionales del Estado de Jalisco, lo que te obliga es a tener la cédula estatal, ¿sí? Ya, si tienes la federal, qué bueno, pero eso ya, en cierta manera, ya pasó. Ahora es la estatal, ¿sí? Antes, la Dirección de Profesiones también te daba cédula definitiva, ¿sí? Desde el 1 de septiembre de 2018, ya no hay cédulas definitivas. Ahora, si ustedes van ya allá, decíamos que allá por marzo del 2021, vas a sacar tu cédula a la Dirección de Profesiones del Estado, porque teóricamente, si no la tienes, no puedes ejercer. También se supone que las empresas y las instituciones, para poder contratar un profesionista, tienen que pedirle la cédula, ¿sí? Ok. En el caso de la Universidad de Guadalajara, hay muchos académicos que no han sacado la cédula estatal. Estaban avanzando acuerdos entre la Dirección de Profesiones y la Universidad de Guadalajara para solicitarle a todos los académicos que tengan su cédula estatal también, porque muchos no la tenían, ¿sí? Ahora bien, si sacan su cédula estatal, partiendo de que ya se habían titulado, le van a dar, a partir del 1 de septiembre del 2018, les empezaron a dar una cédula temporal, ya no hay definitivas, una cédula temporal por 6 años, ¿sí? Quiere decir que cuando se venza tu cédula que te dieron en el 2018, tú tienes 6 años para ejercer, pero por ley a los 5 años tienes que certificarte, ¿sí? Para que entonces te puedan renovar la cédula. Si no hay certificación, no hay renovación de cédula. No sé si con esto, si me alcanzo a dar a entender. O sea,
Entonces, son cédulas temporales por 6 años, pero a partir de que te entregan la cédula, empiezan a contar 5 años para que entre el quinto y el sexto año tú te certifiques, porque antes de que termine el sexto tienes que renovar la cédula para que te den otra cédula por otros 6 años. Ya una vez que transcurrieron otros 5 años, entonces tienes que recertificarte, ¿sí? Pero aquí viene otra vez algo muy complejo. Miren, para poder certificarte, de entrada ya hicimos un ejercicio, los dos colegios que estamos en el Comité Interinstitucional para el Desarrollo de las Profesiones, hicimos un ejercicio y se concluyó que no sirve de nada tener una certificación profesional en psicología, una certificación general. Se requiere certificarte por áreas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si a un clínico le preguntamos sobre psicología organizacional, pues con todo derecho nos va a decir, oye, pero si yo no me dedico a la organizacional, yo me dedico a la clínica, o al revés, el organizacional que le preguntemos de la clínica, ¿no? Son campos distintos, ¿sí? Entonces, ya un primer avance fue que el primer nivel de certificación, el primer paso van a ser 9 áreas. Psicología clínica, de la salud, educativa, organizacional, educación especial, neuropsicología, cuidados paliativos y tanatología, no recuerdo, son 9 campos, ¿sí? Por ejemplo, la psicología social en este primer momento no entró. ¿Por qué? Porque casi no hay psicólogos sociales ejerciendo, ¿sí? El grueso de los psicólogos están trabajando en esas otras áreas que mencionaba, ¿no? No quiere decir que no se tengan que certificar, pero se va a sacar primero los procesos de certificación en estos nuevos campos, ¿no? Hay psicólogos que, por ejemplo, puede ser que en la mañana trabajen en la SEP, en educación especial, y en la tarde tienen el consultorio. ¿En cuál se tiene que certificar? Pues se tendría que certificar en los dos campos, en educación especial y en clínica, ¿sí? Porque son los campos en los que está trabajando. Y lo que se pretende es que la certificación sea una forma de darle certidumbre en la calidad del servicio que le va a ofrecer a los usuarios, ¿verdad? Bien, pero ahora viene otro problema, porque ok, si tú te vas a certificar, entonces tienes que saber en qué campo, en qué área te vas a certificar. Puede ser que te certifiques en una o en dos, o tal vez hasta 3, porque hay psicólogos que se dedican en 3 campos, en 3 áreas de aplicación, ¿no? Bien, pero para certificarse hay un concepto que a lo mejor de entrada les parece sencillo. Actualización continua. Pues dices, pues me estoy actualizando en psicología. No. De la actualización continua, el concepto implica que te estés continuamente nutriendo de nueva información, de nuevas técnicas, nuevos hallazgos científicos en psicología, ¿no? En psicología y en otros campos. Por eso, la actualización continua, a su vez, se divide en 2. Actualización profesional en psicología y educación continua. Si tú te vas a certificar en clínica, pues se supone que te tienes que estar actualizando profesionalmente en psicología clínica. ¿Qué caso tiene que te actualices en psicología organizacional? Pues tú te vas a certificar en el campo en el que tú estás trabajando. Creo que eso sí está sencillo, ¿no? Si vas a ser clínico, pues te tienes que certificar y se van a tener que estar renovando las formas de evaluar conforme avancen los hallazgos científicos, por ejemplo, en psicopatología, en psicoterapia, etcétera, ¿no? Creo que ahí está más fácil entenderlo. Pero hay otro concepto del que se desprende la actualización continua que se llama educación continua. Educación continua quiere decir que te tienes que alimentar de conocimientos e información en otros campos que no son psicología, pero que son periféricos a tu ejercicio profesional. Por ejemplo, si alguien está en clínica, pues en clínica, psicofarmacología, pues yo no voy a recetar, no soy psiquiatra. Sí, no eres psiquiatra, tú no la vas a ejercer, no vas a aplicar la psicofarmacología. Pero la pregunta sería,
¿No sería importante que un psicólogo clínico conozca algo de medicamentos y los efectos que tienen estos en la conducta, en el comportamiento del sujeto, en la cuestión cognitiva? Porque así es como te va a llegar a los procesos terapéuticos, ¿sí? Entonces, no se trata de hacer psiquiatra, no se trata de hacerte psiquiatra, pero sí se trata de que conozcas algo de psicofarmacología, porque eso nutre la calidad de tu servicio, aunque no seas psiquiatra. Otro caso, por ejemplo, si eres clínico, ¿no será importante que un clínico conozca la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia? Pues sí, porque de pronto te van a llegar mujeres maltratadas, entonces hay una ley que está orientada a atender ese asunto y por tanto, pues es importante que la conozcas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del forense, a lo mejor no es abogado, pero la pregunta sería, ¿el psicólogo forense, sin ser abogado, no será importante que conozca el Código Penal del Estado, que conozca el Código Penal Federal, el Código de Procedimientos Penales, tanto el estatal como el federal? ¿No será importante que conozca el Código Civil para ejercer la psicología forense? Porque si vas a trabajar de perito, pues por supuesto que tienes que conocer de eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros el jueves 29, como colegio, de hecho están invitados, el jueves 29 a las 5 de la tarde, nosotros tenemos una asamblea mensual, y la asamblea mensual está dividida en 3 partes. Un momento de educación continua, otro de actualización profesional en psicología, y la última que es informes y acuerdos. Por ejemplo, la del 29 de octubre va a ser una conferencia que va a dar una psicóloga y abogada que se va a llamar Todo lo que debe saber un psicólogo sobre el Código Civil del Estado de Jalisco, ¿sí? No se trata de que vayamos a ejercer el derecho, pero sí se trata de conocerlo. Esa es la idea. Esa es la idea de la educación continua. Luego, por ejemplo, fíjense, la asamblea anterior, en educación continua, entró el tema de la cultura de las personas con discapacidad auditiva. ¿Por qué? La pregunta es, los psicólogos estamos preparados en clínica para implementar procesos psicoterapéuticos o de asesoría psicológica con personas sordas? Muy probablemente no. No se trata nada más de conocer la lengua de señas mexicana. Se trata también de conocer la cultura de la persona con discapacidad auditiva, ¿sí? Eso es importante, no es psicología, pero sí es elementos que nos permiten entender mejor a la persona, cómo construye su realidad, cómo se relaciona, etc. Por eso, en la asamblea anterior tuvimos una conferencia que dio una psicóloga y maestra de educación especial, que inclusive estuvo casada con un hombre sordo, y también estuvo presente una dirigente de la Asociación de Silente de Jalisco. Entonces hablaron sobre la cultura de la persona sorda, ¿no? Eso es educación continua, ¿sí? Entonces, fíjense, quiere decir que para certificarte, tú tienes que cumplir cierto porcentaje anual de actualización profesional en psicología y tienes que cumplir cierto porcentaje anual de educación continua, ¿sí? Luego, esos los vas a sumar para 5 años, ¿sí? Bien, para el siguiente quinquenio cambian los criterios de calificación. En un quinquenio se le da más peso y en otro quinquenio baja el peso porque hay examen para la certificación, pero sigue contando la actualización profesional y la educación continua, ¿no? Ese es un elemento que todavía a muchos compañeros no lo entienden, no les está costando trabajo entender. Y no nomás a los psicólogos, porque yo interactúo con los abogados, con los odontólogos, los médicos, hasta donde yo sé, somos el único colegio que en sus asambleas
tenemos el momento de educación continua, el momento de actualización profesional y los informes y acuerdos de la asamblea, ¿sí? Otros le ponen nada más actualización profesional, ¿sí? Pero bueno, de entrada, aquí ya hay otro problema, porque sería la actualización, por ejemplo, en nuestro colegio, si de 11 asambleas que hay en el año, si asistes a 8, acreditas una constancia de actualización profesional en psicología, y si asististe también a 8 de 11 sesiones de educación continua, acreditas una constancia de educación continua. Entonces ya vas sumando puntos para la certificación, ¿sí? Me voy a ir a otro punto, que es el servicio social. Probablemente ustedes están conscientes de que tienen que hacer el servicio social universitario. En el caso de psicología ya sabemos que son 480 horas, que más o menos son 6 meses, que tú lo tienes que cumplir para poder titularte. Si no lo cumples no hay titulación. Ese ya todos lo conocemos, ¿ok? Lo que no se conoce es que ya una vez que te titulaste, una vez que estás ejerciendo profesionalmente, también tienes obligación de cumplir el servicio social profesional. Eso está contemplado en el artículo 5º constitucional y está contemplado en la Ley para las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco y en su reglamento. Y en el reglamento dice que tú debes cumplir 50 horas de servicio social profesional al año, ¿sí? Y luego te dan opciones. Una opción es que tú cumplas el servicio profesional en programas que el colegio presente. Entonces, nosotros tenemos distintas opciones o nos pueden proponer. Por ejemplo, tenemos un centro de servicios psicológicos para la comunidad. Hay algunos colegas que ahí hacen su servicio social. Hay otros que ahorita, por ejemplo, están brindando servicio social profesional, atendiendo personas por línea o vía telefónica o inclusive presencial a personas con este problema de la COVID-19, ¿no? Esa es una opción que para mí me parece que es la mejor, porque con el colegio tú acuerdas en qué vas a participar, porque la otra opción es que la dirección de profesiones, cuando tenga necesidad de atenderse ciertas cosas, te llame y te diga, oye, tú necesito que hagas servicio social profesional en este punto, en este tema, en este campo, ¿sí? Oye, pero yo no estoy, pues no puedo con el horario, o a lo mejor en el lugar no me conviene ir hasta allá. Pues la ley dice que la dirección de profesiones te puede asignar actividades de servicio social profesional de acuerdo a las necesidades que presente la comunidad, ¿no? Entonces, aquí están en los apartados 5º y 6º del artículo 12 de la ley de profesiones, ¿sí? Vienen otros derechos. Hoy lo que yo quisiera que entiendan es que la vida ahora es más complicada. También me parece que por el momento histórico que vivimos, hoy vamos a tenerla todavía más complicada. Por ejemplo, fíjense ahorita lo paradójico. Hoy, mientras hay mucha gente que no está siendo atendida psicológicamente por este problema de la COVID, ya traíamos un rezago de atención a la población en servicios de salud mental. Luego viene la pandemia y todavía se nos complica. Y todavía se nos va a complicar más. Los efectos psicológicos de la pandemia no se están todavía, si ya se están presentando, espérense a los próximos meses y años, porque está ligado. Acuérdense que ahorita a nosotros, en muchas partes del mundo, pero en el caso de nosotros, en México, se nos conjuntó una crisis de salud, una crisis de salud, se nos conjuntó una crisis laboral, una crisis económica, una crisis de seguridad pública, una crisis académica o escolar, ¿sí? Entonces, hoy muchísima gente está necesitando los servicios de los psicólogos. Lo paradójico es que mucha gente no tiene dinero para pagar. Y lo patético es que las instituciones públicas no tienen suficientes psicólogos para que atiendan a la población. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en este momento tiene cerca de 78 millones de derechohabientes.
¿Saben ustedes cuántos psicólogos trabajan en el IMSS a nivel nacional? Tenemos más o menos 425 psicólogos para todo el país. Quiere decir que más o menos en promedio le tocarían a cada psicólogo 80,000 personas, ¿sí? Eso es absurdo. Por eso los procesos psicoterapéuticos en las instituciones no funcionan, porque si tienes suerte que te atiendan hoy, la próxima cita es a los 3 meses o 6 meses, ¿sí? Lo mismo pasa en el ISSSTE. En el ISSSTE tiene 15.3 millones de derechohabientes y solamente hay 186 psicólogos, ¿sí? Igual pasa en la Secretaría de Salud. Nosotros como colegio y como Federación Nacional estamos exigiendo al gobierno desde hace 2 años que tienen que abrirse plazas para los psicólogos. Necesitamos que haya servicios de psicológicos en todos los centros de salud, en todos los hospitales públicos del país, tanto federales como estatales, e inclusive en los servicios médicos municipales, ¿sí? Como igual estamos planteando la urgente necesidad de que haya cuando menos un gabinete psicoeducativo en cada turno de cada escuela, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, en Jalisco, para 13,000 escuelas de educación básica que hay, tenemos aproximadamente 600 psicólogos. Quiere decir que más o menos por psicólogo le tocan 20 o 23 escuelas, donde habrá escuelas que nunca en su vida han conocido un psicólogo y hay escuelas donde 3 escuelas por un psicólogo, ¿no? Entonces, eso también es muy problemático, ¿no? Bueno, ya no hay tiempo más para hablar de los beneficios de pertenecer a un colegio. Yo estoy convencido que hoy, más que nunca, necesitamos estar unidos, necesitamos estar trabajando juntos por esta cuestión el fortalecimiento de los servicios de salud mental. Nosotros hemos estado gestionando desde hace más de 2 años que el país es impostergable, que tenga servicios de salud mental suficientes, de calidad, éticamente congruentes e incluyentes. Eso es lo que estamos trabajando. Y bueno, yo por tiempo prefiero pararle aquí. Ya si ustedes tienen alguna pregunta, pues con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Yo creo que ahorita vamos a poner en el chat quien tenga una pregunta o quien guste prender su cámara y hacer la pregunta de manera directa, que nos indique por el chat para cederle el uso de la voz y poder anclar su cámara, ¿no? A mí me parece muy interesante hacer mención, ya lo habíamos platicado un poquito el maestro Pepillo, como de la necesidad en los altos también de quizás como estar más enterados tanto de lo que es el colegio de psicólogos, de agruparse más y en un futuro pues poder formar, mencionaba usted, como una delegación, ¿no? A mí me parece súper importante también para los estudiantes que estén enterados de estos requisitos para la cédula estatal, ¿no? Si bien los comités curriculares tenemos que trabajar, como dice, que en los planes de estudio, que de hecho esto del código de ética lo ven desde la materia de psicodiagnóstico, pero que estén enterados de lo que es el colegio de psicólogos y lo que tienen que hacer, las certificaciones, porque creo que muchas veces es algo que no les informan desde la licenciatura, ¿sí? Y precisamente eso impide pues la acción colegiada. Voy a dejar a Diego para las preguntas, maestro. Pues si tiene algún comentario. Listo, Diego. Perfecto. Nos hacen una pregunta de parte de Rocío López. Pregunta que qué pasa con la cédula federal para los que ya hicieron trámites antes del 2018. Bueno, pues que si tienen la cédula federal, qué bueno, no les hace daño. Pero inclusive, ahorita, es que miren, lo que pasa es que en 1973, bueno, por ley, a quien le corresponde el derecho de regular las profesiones no es a la federación, es a los estados. Pero en 1973 hicieron un acuerdo donde los estados le cedían ese derecho a la federación. Pero hoy los estados, que inclusive están peleando por recursos, y el pago de la cédula, pues entra al gobierno federal. Entonces, hay algunos gobiernos que ya del estado, de varias entidades, que ya rompieron ese acuerdo, y entonces ahora dicen, pues si tienes la cédula federal, qué bueno, pero a mí la que me interesa es que tú tengas la cédula estatal, la que te va a expedir nuestra dirección de profesiones. Entonces, ahorita, por ejemplo,
Si tú tienes tu cédula estatal, una pregunta sería, ¿con esa cédula estatal puedo ir a ejercer a Sinaloa? En la lógica normal sería que no, pero ya están haciendo convenios. Por ejemplo, Jalisco tiene un convenio con Sinaloa, donde si yo tengo la cédula estatal, puedo ir a ejercer a Sinaloa, Sinaloa me lo va a reconocer y los de Sinaloa pueden venir a Jalisco y te van a reconocer el ejercicio con esa cédula de Sinaloa, ¿no? Entonces, ahorita, yo no sé cuánto tiempo pase. Ahorita, si ustedes ven, también hay una discusión nacional, pues, sobre los recursos de los gobiernos de los estados. Entonces, yo no creo que pasen ya muchos años para que las leyes de profesiones de los demás estados cambien, y entonces lo que va, de hecho, inclusive, ahorita, en este momento, la cédula federal a quien sí les obliga es a las personas de la Ciudad de México. En cuanto el gobierno de la Ciudad de México entienda que son recursos que se le están yendo, debe tener su dirección de profesiones de la entidad Ciudad de México, y entonces los recursos van a entrar directo al gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, la tendencia sería a que desaparezca la cédula federal y persistan las cédulas estatales con convenios entre los gobiernos estatales. Perfecto, muchas gracias, maestro. Hay otra pregunta por parte de Denise Alejandra Murillo Díaz. Ella nos comenta que si todas aquellas personas que hayan tramitado la cédula estatal antes del 1 de septiembre tienen que hacer todo el trámite de certificación, o solo aplica para las que tienen vigencia del 1 de septiembre a la fecha. Muy buena pregunta, porque eso no lo había mencionado. Inclusive, los que tengan cédula definitiva, también es obligatoria la certificación. No más que son criterios un tanto diferentes a los que tienen la cédula temporal por 6 años. Pero la ley, de hecho, por eso muchos no la entienden, porque hay un supuesto. Si tú ya tenías, por ejemplo, en mi caso, yo ya tenía la cédula estatal definitiva, yo puedo decir, no, pues ya no me obliga. Sí, nomás que en la ley dice que si tú tienes el derecho a ejercer la profesión, cumpliendo todos los requisitos que te establezca la Constitución y las leyes correspondientes. Y si la ley dice que es obligatorio certificarse, te tienes que certificar. Lo que va a variar es los criterios con los que te van a evaluar teniendo la cédula definitiva o la cédula temporal. Eso también lo tiene contemplado la ley. Muchas gracias, maestro. Creo que sí, es una pregunta que a lo mejor algunos sí tenían en mente, sin embargo, no habían podido externar de alguna u otra forma. Tenemos otra pregunta también. Esta pregunta la hace Elizabeth Lara Ortega. Ella dice que si a través de las organizaciones de sociedad civil no se podrían atender a distintos sectores de la población y a la vez dar el servicio social como profesional, o tendría que estar afiliado con algún colegio. Bueno, la ley contempla nada más que el servicio social profesional te lo puede registrar la Dirección de Profesiones y los colegios de profesionistas, nada más. Lo que a lo mejor se puede es que las organizaciones de la sociedad civil lleguen a un convenio. Por ejemplo, nosotros tenemos convenio como colegio con otras organizaciones de la sociedad civil, hacemos trabajo conjunto y eso se les acredita como servicio social profesional, pero en forma directa no. Como también una cosa que me parece cuestionable, pero sí está en la ley, o actualización profesional pueden dar las universidades, los colegios, pero hoy también está contemplado los empresarios, de tal manera que en un futuro ustedes van a ver que va a haber empresas que ofrezcan servicios de actualización profesional, ¿sí? Que de hecho ya están. Hay algunos, por ejemplo, aquí en Jalisco, por ejemplo, ahorita tenemos 2 institutos que son centros de servicios psicológicos particulares. En los 2 casos son socios del colegio, pero llegaron a un acuerdo para que el colegio les avale sus programas, ¿sí? Entonces, ellos venden el servicio y también cuentan con el aval del colegio. Entonces, eso los fortalece, pero están vendiendo el servicio. Y eso lo tiene contemplada la ley. Maestro, y no sé si nos pudiera mencionar acerca de los requisitos.
Creo que se fue Diego. Sí, a lo mejor se le fue la... Ya se nos escondió. Perdón, Diego, a ver, ¿cuál era la pregunta? Que si nos puede hacer mención acerca de cuáles son los requisitos para colegiarnos y dónde los presentamos. Ok, miren, yo le comentaba a Aurea que sería muy importante y conveniente, si quieren hacer un colegio, hay que hacerlo, ¿sí? Que estén organizados, nomás que es más trabajo y hay que meterle dinero, ¿no? Pero también pueden hacer una delegación. Ahorita, por ejemplo, nosotros ya tenemos la delegación de la costa, la delegación de la costa sur, la delegación de la Ciénega, y yo creo que en la asamblea del 29 de octubre se constituye formalmente la delegación del sur, con sede en Ciudad Guzmán, ¿sí? A mí me parece que sería estratégico que se pudieran poner de acuerdo, si se juntan 8, 10 colegas, inclusive estudiantes, si se ponen de acuerdo en un ejercicio que pueden hacer ahí mismo en Cualtos, a lo mejor, e inclusive invitar a psicólogos de la región, pueden ponerse de acuerdo para trabajar sobre la delegación, por ejemplo, de los Altos, ¿sí? Si son 8, con eso lo hacemos. Si son 10, si son 20. Ahorita los del sur se pusieron la pila y creo que llevan ya, para empezar, andan como sobre 30 o 40, ¿no? Los trámites son muy sencillos. Yo le puedo pasar a Aurea las solicitudes. Es una solicitud para profesionistas y una para estudiantes. Los derechos son los mismos para los dos, para profesionistas y estudiantes. La única diferencia es que los estudiantes sí no pueden votar, porque todavía no son profesionistas. Entonces, excepto ese derecho del voto, tienen los mismos beneficios que los demás. Les llega un boletín electrónico mensual con todo lo que pasa en la psicología a nivel nacional. Como tenemos convenio con con el Colegio de Psicólogos de Madrid, les llega el boletín de ellos, de la revista que se llama La Guía del Psicólogo, que la sacan mensualmente. En esa guía es muy interesante porque ustedes se dan cuenta de todo lo que están haciendo los psicólogos, no nomás en España, sino en Europa. Y eso es bien importante. Hay cosas que, pues, miren, Albert Einstein decía que nos hemos hecho expertos en hacer lo mismo y estamos reproduciendo los mismos esquemas profesionales. Por ejemplo, yo me pregunto, porque sé que en los planes de estudio de psicología de la UDG no están, pero en ninguna otra tampoco, ¿se está aplicando la psicología económica? ¿No? Tenemos psicólogos, en el 2002 tenemos un psicólogo que recibió el Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, y hace 2 años uno de los discípulos de Kahneman recibió otro Premio Nobel de Economía, ¿sí? En estos momentos donde la cuestión económica es fundamental, ¿dónde estamos los psicólogos? En el boletín del mes de noviembre, que se aparece los 2 o 3 primeros días de noviembre, viene una entrevista con los psicólogos españoles del grupo de Psicología y Economía, de qué están haciendo, las perspectivas, etcétera, ¿no? Aquí en México casi no hay psicólogos económicos. Como lo mismo podría ser. En el plan de estudios de psicología no está psicología de la movilidad. El día de ayer en la Cámara de Diputados ya se aprobó, o en el Senado, no recuerdo si es en la Diputados o el Senado, ya se aprobó una reforma constitucional, el derecho a la movilidad. ¿Dónde están los psicólogos de la movilidad? Siendo que es un problema importantísimo, sobre todo en grandes ciudades, como sería Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Monterrey, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no, o sea, por un lado nos quejamos de que no hay empleo, pero por otro lado estamos haciendo lo mismo, donde ya hay muchos psicólogos, vamos abriendo nuevos campos, ¿no? Y eso pues es un beneficio de estar en contacto a nivel internacional y que te des cuenta de lo que está pasando en psicología, ¿no? Muchas gracias, maestro. Pues creo que esto es algo muy interesante para todos, no solamente los que ya son profesionistas, sino aquellos que vamos a ser futuros profesionistas, que vamos encaminados para esto, conocer todos los órganos colegiados que existen y saber pues en qué consisten y cuáles son los requisitos, ¿no? Y a propósito de este comentario que hago, la compañera Vanessa García Ramírez nos hace una pregunta.
Dice, ¿qué le aconseja hacer desde ahora a las generaciones en proceso para poder empezar a cumplir y acercarse a todas las normativas que se requieren al momento de salir al área laboral? Bueno, yo digo que sí es conveniente ponerse la pila. Miren, yo creo, yo recientemente me jubilé en la Universidad de Guadalajara y fui secretario, director, fui jefe del Departamento de Psicología Aplicada, fui 22 años jefe del Departamento de Salud Mental, y conozco más o menos cómo andan los estudiantes. Muchos estudiantes se concretan a cumplir lo que se les exige en la carrera, los criterios académicos para pasar las materias, pero no están visionando hacia dónde quieren trabajar, cómo van a trabajar y empezar a posicionarse en ese campo desde que son estudiantes. Yo tengo casos, ejemplos de compañeras y compañeros que desde ahorita son estudiantes y traen la pila puesta, ya están publicando en los periódicos, ya coordinan programas, ya se están haciendo un desarrollo profesional. Lo digo porque lo estoy viendo, pero también hay muchos, por ejemplo, también con psicólogos que ahorita, por ejemplo, en la crisis, ni para adelante ni para atrás, están dormidos, están atorados, ¿no? Y yo creo que los estudiantes, miren, un poquito, nosotros no hemos tenido la oportunidad de interactuar mucho, pero no se imaginan lo que hemos estado jode y jode, jode al gobierno federal para que se abran plazas. Esas plazas ya no van a ser para nosotros, esas plazas van a ser para las nuevas generaciones. ¿De qué sirve que salgan de planes de estudio acreditados, que se dice que son programas de calidad, si luego resulta que no hay empleo? Y que por un lado se están requiriendo los servicios y por otro lado no hay plazas. Ahorita, la discusión nacional ahorita en la cuestión del sistema de salud es, ustedes pueden ver el fin de pasado, los psiquiatras de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Medicina de la UNAM, dicen que el problema de la salud mental en el país se debe a que casi no hay psiquiatras participando en el sistema de salud, ¿sí? Ellos están atendiendo a la necesidad de su gremio, ¿no? Nosotros decimos que ocupamos muchísimos psicólogos no nomás en los hospitales, haciendo trabajos de prevención y promoción. El sistema de salud está orientado a la curación, no a la promoción de la salud, cuando se supone que desde la perspectiva de la definición de salud de la OMS, se supone que tendríamos que ir hacia el bienestar, no tanto nada más a curar la enfermedad, ¿no? Entonces, pero eso, hay un sinfín de cosas que se pueden hacer, pero se tendría que se pongan la pila, investigar. Para eso también pues está nuestro colegio que nosotros no nomás interactuamos casi con todos los colegios de psicólogos del país, sino también estamos trabajando con otros organismos internacionales y estamos viendo qué hay de nuevo y tratando de aterrizarlo, ¿no? Perfecto, maestro. Muchas gracias. No sé si de parte del auditorio hubiera alguna otra pregunta, perdón, que quisieran hacer. Ahí nosotros tenemos un programa de Al Diablo la Timidez y que hasta nos inventamos una frase, ¿no? La vida no perdona la cobardía, la tibieza y la timidez. ¿Se ponen la pila o se la ponen? Las cosas no están para andar, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo esa propuesta, ¿no? Muchas gracias, maestro. Comentarle también un comentario que hizo Denise Alejandra Morillo Díaz. Ella menciona que en Zona Valles tampoco hay algún colegio. Supongo que ella pertenece a esa zona. Por ahí nos contactó una persona no me acuerdo si de Ameca o de Arenal, que querían hacer algo así y nos quedaron de decir que nos iban a llamar para ver cuándo nos reuníamos. Ahorita la ventaja es que nos quitaron la presencialidad, pero ahora también es mucho más fácil reunirnos a través virtual, ¿no? Entonces, en cualquier momento, si ustedes consideran que podemos programar otra reunión para hablarles del colegio, lo que se está haciendo, hay cosas bien interesantes que creo estamos haciendo. Miren, les puedo decir que Jalisco está impactando duro a nivel nacional.
y no lo digo yo nada más, lo dicen muchos de los colegios de otros estados. A lo mejor nosotros tenemos más experiencia. De hecho, bueno, les puedo decir tantas cosas, ¿no? Si ya les interesa, a lo mejor nos ponemos de acuerdo con Aurea y organizamos otra reunión. Y si quieren organizarse para la delegación, yo les ayudo, les apoyo, les oriento. Ustedes definen sus coordinaciones. Generalmente en las otras delegaciones hay una coordinación general, coordinación académica, desarrollo profesional, una coordinación administrativa, una de comunicación social. Las coordinaciones son de acuerdo a su plan de trabajo. Nos hemos estado reuniendo ahorita, por ejemplo, los de Autlán, que es la delegación de la Costa Sur, traen un ritmo de veras impresionante. Ellos en estos días cumplen un año de haberse constituido y revolucionaron la zona. Ahora está entrando mucha gente. Allá no, la UDG no tiene escuela de psicología en Autlán, es una privada chiquita, pero muchísimos de esa escuela privada están entrando al colegio, tienen programas de radio, están en trabajo conjunto con Salme, con el IMSS, etcétera, con el ayuntamiento. Están haciendo cosas de veras maravillosas. Tan es así que nuestro colegio el pasado viernes le entregó el Premio Psicología Jalisco a la coordinadora general de la delegación de la Costa Sur por ese trabajo en pro del desarrollo de la profesión. Entonces, con mucho gusto, si ustedes creen que sería importante, si quieren, coordínense con Aurea y ponemos otra reunión ya para ver qué se puede hacer, cómo hacerle, y con todo gusto los apoyamos, ¿no? Excelente, maestro. Yo reúno a los que me hagan saber que están interesados y también proporcionarles los formatos que me hizo llegar para la inscripción, o igual a los registrados mandárselos por mail directamente. Claro. Y de hecho, inclusive, porque otra pregunta que siempre nos hacen es ¿cuánto cuesta? Nuestro colegio tiene una cuota, yo creo que es la más baja de todo el país, porque sabemos que los psicólogos no ganamos mucho. Los profesionistas están pagando 550 pesos el año, todo el año. Por ejemplo, si pagan ahorita, ustedes ya no tienen necesidad de pagar sino hasta octubre del 2021. Y los estudiantes en este momento están pagando 300 pesos por todo el año, ¿sí? Y con eso ya se les entrega su carta de membresía, se les hace llegar toda la información, lo que va saliendo, que tenemos grupo de WhatsApp y también los correos, y no hay día en que no les llegue información del colegio, porque a veces hay que plazas de empleo, que a veces hay cursos gratuitos. Un beneficio es también descuentos en eventos locales y nacionales. Yo ya me gané mi beca. Sí, ¿ya te lo ganaste? Sí, en el de psicoterapia cognitivo-conductual. ¿El diplomado? Sí. Ah, pues ahí Aurea se ahorró, si no estoy mal, 10,000 pesos, ¿verdad, Aurea? Sí. Ya lo terminé. Muy bien. Así que anímense. Muchas gracias, maestro. Ok. Me da mucho gusto tenerlo aquí participando. Muchas gracias a todos por su respuesta. A través del mail igual les hago llegar el manual, se los mandé por el chat, pero los formatos. Muy bien. Hasta luego, muchas gracias, maestro. Gracias a todos. Bueno, pues yo nomás quiero terminar con una frase que a mí me gusta mucho y que tiene mucho que ver con los psicólogos, ¿no? Contamos con ustedes para lograr juntos que en lugar de que el futuro nos sorprenda, seamos nosotros los que lo sorprendamos a él. Lucía Suaje. ¿Ok? Pues mucho gusto y muchas gracias, Aurea, por la invitación. Gracias. Suerte a todos. Hasta luego a todos. Bye. Muchas gracias.